Muchas teorías se han elaborado para explicar el origen de los indígenas americanos, pero se acepta en general que los primeros grupos atravesaron el estrecho de Bering, la angosta faja marina que separa el continente americano de la punta oriental del continente asiático. El continente americano albergó culturas con diferente grado de desarrollo. Por una parte, sociedades avanzadas como las mesoamericanas y la región andina, que se les conoce por ser cultivadores, ocuparon la parte sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y parte de Sudamérica, mientras que al norte y sur del continente estuvo poblado por sociedades de recolectores, pescadores y cazadores. El tipo físico del indígena americano es de pelo lacio, color de piel moreno o cobrizo, poco vello en el cuerpo y ojos oscuros. Gran número de indígenas, entre los que se encuentran los mayas, tienen también los ojos oblicuos, es decir, una posición media entre la vertical y la horizontal. Las ciudades mayas se empezaron a desarrollar alrededor del año 2000 a.C. y finalmente fracasaron en algún momento de los años 1000 después de Cristo. El territorio de los mayas comprendió desde los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, también en los países centroamericanos de Guatemala y Belice, así como porciones de Honduras y El Salvador, lo que comúnmente se denomina Mesoamérica. Los conocedores de la cultura maya han dividido su historia en fases o periodos a fin de entenderla mejor. Esos periodos son preclásico, 2000 a 250 a.C., clásico, 300 a 650 después de Cristo, y posclásico, 700 a 1000 después de Cristo. Durante el periodo preclásico, los mayas tuvieron avances en la agricultura y el desarrollo urbano, y su base económica fue el maíz. También cultivaron otras verduras importantes como la calabaza, la yuca y las judías. También utilizarían plantas como la papa, el camote, el cacahuate, el chile, el tomate y el algodón. Crearon una cerámica muy hermosa. Usaban utensilios de piedra tallada y pulida, y llegaron a trabajar el oro, la plata, el cobre y el bronce. También desarrollaron un comercio muy intenso y bien estructurado. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura y existen como mínimo 15.000 inscripciones que describen muchos aspectos de la cultura, la religión y la vida de la élite. La cultura de los mayas es notable, sobre todo por sus avanzados conocimientos en astronomía, que les permitieron elaborar un calendario de gran exactitud. Este calendario tenía por nombre la cuenta larga, un calendario sofisticado para registrar fechas que se parecía mucho a nuestro calendario, ya que contaba en el transcurso de los años desde una fecha fija y era utilizado por todas las ciudades mayas. Los mayas se convirtieron en albañiles hábiles que inventaron el cemento, lo que hizo posible la creación de múltiples expresiones artísticas, de las que se conservan edificios, pinturas murales, relieves y estatuas, entre otras, lo cual revela una sensibilidad y habilidades extraordinarias. Los mayas contaban también con su sistema de numeración, lo que hizo posible realizar complicadas operaciones matemáticas. La economía maya se basaba en una especialización amplia, con hábiles alfareros, tejedores, carpinteros y creadores de herramientas y adornos. También comerciaban con obsidiana, una especie de roca volcánica de color negro o verde muy oscuro, y se utilizaba para fabricar lanzas, flechas y otros objetos de uso cotidiano y artísticos. Los mayas también comerciaban con pieles de jaguar, conchas marinas, cacao, sal y plumas, entre ellos y con otros estados situados a largas distancias en México. Probablemente tuvieran dinero y, como los aztecas, utilizaban los granos de cacao como moneda.
Durante esta etapa, los mayas perfeccionaron sus templos piramidales y sus grandes edificios que parecen ser palacios, entre los cuales se encuentran las ciudades antiguas mayas como Chichén Itzá, en la ciudad de Yucatán, en la que destaca la pirámide de Kukulcán con 25 metros de altura, Ekbalam, que logró alcanzar 15,000 habitantes, Uxmal en Yucatán, México, que se encuentra dentro de ella la pirámide del Adivino, con 35 metros de altura, Yaxchilán, a orillas del río Usumacinta en Chiapas, Calakmul en Campeche, en el que se encuentran escondidos más de 6,000 templos mayas, Tulum, a orillas del mar Caribe en Yucatán, y Etzná, centro político y religioso, que tuvo su mayor esplendor en el año 1000 después de Cristo, solo por mencionar algunos. Alrededor del año 300 después de Cristo, hubo pocos cambios tecnológicos adicionales, aunque haya pruebas de la mejora del riego y de las técnicas de gestión del agua. La tecnología agrícola era rudimentaria y aparentemente no cambió. Las técnicas artísticas y las de construcción se hicieron mucho más sofisticadas con el tiempo, pero en conjunto hubo poca innovación. Según la profesora de historia Mary Miller de la Universidad de Yale, la idea de deporte en equipo se inventó en Mesoamérica hace unos 3,000 años, la región que se extiende desde México hasta Costa Rica, y muchos de esos pueblos jugaban un deporte con una pelota pesada hecha de una sustancia derivada de la resina de los árboles. No está claro dónde se inventó exactamente el deporte, pero era popular en muchas de las culturas mesoamericanas, como los teotihuacanos, los aztecas y los mayas, y su nombre variaba, pero en maya se conocía como pits, que incluían jugadas como mantener la pelota en juego, dándole con partes del cuerpo o usando raquetas o bates. Por medio del deporte, los mayas reconocían a sus dioses del sol y de la luna. Los mayas nunca tuvieron un estado único, y cuando llegaron los españoles, las luchas internas ya los habían debilitado. En su organización social hay una mezcla de elementos del comunismo primitivo con sociedades de clases. Sus grandes imperios no habían eliminado todavía el sistema comunal primitivo, es decir, un sistema en el que no existía la propiedad privada de ningún tipo, ni se consideraba la tierra como un bien exclusivo de nadie. Su organización era una mezcla del sistema comunal primitivo y el de un estado. Las pruebas arqueológicas existentes no nos permiten llegar a una conclusión definitiva sobre por qué las élites mayas fueron derrocadas y las instituciones que habían creado los mayas en la era clásica desaparecieron. Sabemos que tuvo lugar en el contexto de intensas guerras entre ciudades, y parece probable que la oposición y la rebelión dentro de las ciudades, quizá dirigidas por distintas facciones de la élite, derrocaron la civilización. Por toda la zona maya se repite esta historia. Las instituciones políticas que habían proporcionado el contexto para la expansión del comercio, la agricultura y la población desaparecieron. Los tribunales reales no funcionaban, los monumentos y los templos no se tallaban, y los palacios se vaciaron. A medida que se deshacían las instituciones políticas y sociales, revirtiendo así el proceso de ley y orden, la economía se contrajo y la población descendió. Por otro lado, esto permitió a los conquistadores españoles en el siglo XVI aprovecharse de las dificultades internas y someter en un plazo bastante breve a los indígenas de América. Sin embargo, su cultura no quedó exterminada, sino que muchos de sus elementos pasaron a integrar las nuevas naciones latinoamericanas, junto con la aportación española. Al entrar en contacto América y los colonizadores europeos, estos aprovecharon muchos productos que usaban los indios americanos. Entre las principales aportaciones de estos pueblos, entre los que se encuentran los mayas, están los metales preciosos de México y Perú,
que desempeñaron un importante papel en el desarrollo del comercio y la sociedad moderna. La papa llegó a ser la base de la alimentación en extensas regiones del norte de Europa, y otros productos como el jitomate, el cacao y la vainilla se popularizaron en distintas regiones del mundo.